Om Sri Sai Ram, queridos hermanos. Muchísimas gracias por tomarse un espacio de su agenda y acompañarnos esta segunda semana de forma consecutiva. Agradezco sobremanera a mi querido maestro Satya Sai Baba por esta divina oportunidad que me da de poder estar haciendo la expansión de este mensaje Sai, esta información tan importante, tan vital para cualquier estudiante espiritual y cualquier persona que desee tener una vida saludable, basada en una alimentación de tipo sátvico, tal cual como lo recomienda nuestro amado Satya Sai. Pues, sin más preámbulos, vamos a iniciar esta charla. Siempre me gusta hacer un recuento de lo que vimos en las semanas previas. Sin embargo, bueno, creo que ya pudimos responder algunas consultas que vimos justamente al culminar la sesión anterior. Y pues tuve la oportunidad también de incluirlos a ustedes, a los que estuvieron compartiendo conmigo este espacio la semana pasada, en el chat de alimentación y espiritualidad que hemos creado también desde Panamá, con presencia de devotos de diversos países, donde están recibiendo de forma diaria material importante sobre tips de alimentación, sobre algunas citas de nuestro amado Satya Sai Baba, referente con este tema que tanto nos apasiona. Solamente quisiera por favor saber si me escuchan bien, solo me pueden confirmar si me escuchan bien, si están viendo la pantalla compartida en sus escritorios. Fuerte y claro, hermano. Sairam. Sí, se escucha bien, todo bien. Perfecto, gracias. Bueno, vamos a comenzar tal cual como siempre acostumbramos, haciendo mención sobre cuál es el objetivo de este plan o de este, digamos, ciclo de charlas que hemos preparado nosotros con muchísimo amor. En primer lugar, pues, crear un espacio para la reflexión sobre la importancia de la alimentación basada en productos e insumos de origen vegetal, así como también mencionar algunas de las consecuencias causadas en nuestro organismo por el consumo de alimentos de origen animal. De igual forma, nos gusta siempre invitar a todos quien podamos, a todo el público en general, para que pueda brindarse la oportunidad de hacer un punto de mejora en sus prácticas alimenticias, en sus hábitos alimenticios en general, en su alimentación, y que pueda a través de esta pues transformar su estilo de vida, bien sea con el análisis de información que hacemos llegar a ustedes por este medio de información de carácter científico, publicado en los portales web de organismos internacionales como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud, como por ejemplo la FAO, así como también de la Universidad de Harvard y específicamente de la Escuela de Medicina, que tanto se ha preocupado últimamente y tanto se ha ocupado en estudiar la importancia de la alimentación basada en productos de origen vegetal. De igual forma, pues compartimos siempre citas de nuestro amado Satya Sai Baba y de otros maestros espirituales relacionados con la importancia de la alimentación basada en plantas o en vegetales. En esta oportunidad quisiera comenzar con una cita de nuestro amado Satya Sai Baba, a raíz de un discurso que diera el 21 de enero de 1994, en el que nos menciona lo siguiente: el alimento consumido por el hombre debe ser apropiado, pero hoy en día las personas comen lo que sea que encuentren y a cualquier hora, y por ello estropean su salud. La comida juega un papel primordial en la preservación de la salud. Se debe tener cuidado para ver que la comida que consumimos no tenga un alto contenido en grasas, ya que las grasas consumidas en grandes cantidades son perjudiciales no solo para la salud física, sino también para la salud mental. La carne y las bebidas alcohólicas generan altos costos en la salud del hombre, causando todo tipo de enfermedades en él. Nuevamente, nuestro amado maestro Satya Sai Baba nos brinda un punto de reflexión y nos dice que la comida definitivamente juega un papel primordial en la preservación de nuestra salud. Toda enfermedad tiene su origen en la alimentación, ¿sí? En la mala alimentación en este caso. También Satya Sai Baba nos dice: cuídense de no consumir grandes cantidades de grasas, pues estas son perjudiciales no solo para la salud física, sino también para la salud mental. Veíamos la semana pasada la importancia de
detectar, digamos, o identificar cuáles son esos famosos 4 enemigos para la salud. Nos lo explicaba la Organización Mundial de la Salud y lo estudiamos en aquel momento. Acá se incorpora un nuevo elemento que también es tan perjudicial como los que mencionamos anteriormente, y es las grasas, en este caso las grasas saturadas. Definitivamente tiene su consecuencia no solamente en nuestro organismo, en nuestra salud, sino también, nos dice Satya Sai Baba, genera trastornos en nuestra mente. Entonces, veíamos la semana pasada la importancia de tener una alimentación no solamente en el aspecto físico de manera saludable, sino también cuidando muy bien lo que nosotros percibimos a través de nuestros sentidos y la incidencia que tiene este tipo de alimentación también en nuestra evolución espiritual. Veíamos cómo se traduce lo que nosotros consumimos, cómo se traspola, digamos, a nuestros pensamientos a través de nuestra mente y cómo nuestros pensamientos al final determinan nuestras acciones y que eso al final se convierte en karma. También veíamos la relación que tiene nuestra conducta y nuestro desenvolvimiento en la sociedad. Entonces, definitivamente somos corresponsables de la paz en nuestro entorno, de la paz en nuestro medio ambiente, ¿sí? Entonces, definitivamente debemos hacer una pausa y analizar muy bien qué es lo que estamos consumiendo. No es solamente la calidad de lo que comemos, sino también la cantidad de lo que consumimos. Definitivamente hay que hacer un equilibrio y veíamos también el plato de Harvard que nos recomendaba las porciones, digamos, adecuadas que debemos tener nosotros para llevar una alimentación balanceada. Entonces, fíjense cómo acá nuevamente Satya Sai Baba nos dice al final de la cita: la carne y las bebidas alcohólicas generan altos costos en la salud del hombre, causando todo tipo de enfermedades en él. Acá Satya Sai Baba se refiere al aspecto físico, pero sabemos también el impacto que tiene en nuestro karma el consumo de alimentos basados en fuentes animales, así como también el consumo de bebidas alcohólicas. Repito, esto nos lo dice Satya Sai Baba en un discurso del 21 de enero de 1994. Bueno, vamos a estudiar hoy algo tan, digamos, que lo hemos analizado ya previamente cuando fuimos al colegio, lo vimos en secundaria, digamos, el alcance que tiene y la importancia que tiene el sistema digestivo, y muchas veces debido a nuestro día a día, a la cotidianidad de lo que es el día nuestro, tal vez no le demos la importancia que requiere porque lo vemos como un proceso absolutamente natural, y en efecto lo es. Pero fíjense ustedes qué importante es que nosotros seamos conscientes de todos los elementos que participan y que forman parte de este proceso. En primer lugar, vamos a definir la digestión y decimos que es el proceso mediante el cual los nutrientes de los alimentos se convierten en elementos básicos que pueden ser utilizados por el organismo, ¿sí? Es decir, ese acto físico en el cual nuestro organismo extrae todos los nutrientes de los elementos que nosotros consumimos a través de nuestra boca y simplemente descarta lo que ya no sirve y asimila todos esos nutrientes que son los que determinan al final nuestra buena salud, ¿ok? Entonces fíjense ustedes en esta ilustración cuáles son los elementos que participan, cuáles son los órganos y cuáles son las enzimas asociadas a estos órganos que participan de este proceso digestivo. Siempre pensamos nosotros que la digestión comienza en nuestro estómago, ¿sí? Pero realmente el proceso digestivo inicia en nuestra boca. Cuando nosotros llevamos un bocado de comida, las enzimas, que en este caso se denominan amilasas, que están presentes en la saliva que está en nuestra boca, son las que se encargan de ese primer trabajo de ir, digamos, realizando un proceso de degradación de los alimentos que nosotros estamos consumiendo. En el momento que se mastican, estas amilasas comienzan a degradar esos alimentos para prepararlo, para dirigirlo hacia nuestro estómago a través del esófago. ¿Okay? Entonces, en la boca nosotros tenemos saliva y les comentaba que las enzimas amilasas son las que se encargan de realizar este primer trabajo. Fíjense ustedes, los japoneses, por ejemplo, acostumbran siempre, al igual que los chinos, en esas culturas se acostumbra a masticar no menos de 30 veces cada bocado antes de ser tragados, ¿sí? Eso es porque ellos comprenden la importancia de que cuando el alimento transcurra a través del esófago para llegar al estómago ya esté completamente masticado, esté completamente disminuido en términos de volumen, ¿sí? Entonces, definitivamente en nuestra boca comienza un trabajo sumamente importante. Posteriormente, pues
Ya una vez que se dirige desde el esófago hacia nuestro estómago, entonces el ácido clorhídrico presente en nuestro estómago comienza entonces a realizar ese proceso de degradación de todo ese bolo alimenticio que ha llegado allí, ¿sí? Hay otra sustancia muy importante que es la pepsina, que se encarga justamente de realizar ese trabajo de descomposición de todos esos elementos que están presentes en el estómago y que nosotros hemos ingerido. Por su parte, el páncreas libera polipéptidos, así como también los ácidos pancreáticos, y en este caso la insulina principalmente, para facilitar ese proceso de digestión también. Fíjense cómo hay ya, en este caso, 3 órganos involucrados en el proceso digestivo y tan solo hemos llegado al estómago. Por su parte, el hígado comienza también a liberar lipasas y pues lo que nosotros conocemos como bilis, que también interviene en el proceso de la digestión. Todos estos elementos se conjugan y realizan ese proceso de degradación y de descomposición de todos esos alimentos para comenzar entonces a ser asimilados todos los nutrientes que van dentro de nuestro alimento, ¿sí? Una vez que el páncreas, el estómago y el hígado han realizado su trabajo, fíjense que estos son, imagínense 3 máquinas, el estómago, el páncreas y el hígado trabajando por separado, cada quien en su función, justamente para hacer un proceso digestivo del mismo bolo alimenticio que se encuentra en nuestro estómago, ¿ok? Fíjense cómo ya hay 3 máquinas que están activadas en simultáneo para realizar este trabajo. Cuando se consume, y aquí voy a hacer una pausa antes de pasar al intestino delgado, cuando se consumen alimentos de origen animal, tanto el hígado como el páncreas como el estómago tienen que generar mucha más cantidad de bilis, de insulina y de ácido clorhídrico para poder realizar ese proceso de descomposición. Entonces imagínense ustedes que le coloquen la sobremarcha a un vehículo que va a 180 kilómetros por hora y le exigen que vaya a 240 kilómetros por hora en una autopista, ¿sí? El motor se sobrecalienta de tal manera, se excede en su capacidad de trabajo para el cual fue creado, para el cual fue concebido de forma natural, ¿sí? Está demostrado que el organismo humano no fue creado pensando justamente en un proceso digestivo de alimentos basados en proteínas animales por toda su composición. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque las carnes, lo veíamos la semana pasada, lleva en sí una serie de elementos intoxicantes, una serie de elementos que son pues definitivamente perjudiciales para el organismo, y el organismo tiene que trabajar no solamente, en este caso estos 3 órganos, en realizar ese proceso de digestión, sino además depurar y extraer todas las toxinas que estos alimentos traen consigo. Entonces fíjense cómo le estamos excediendo en su trabajo, en sus funciones a estos órganos. Entonces comentábamos la semana pasada que no hay un acto de amor más grande que justamente nosotros darle, digamos, el trato adecuado a nuestro organismo. Ahora sí, una vez que en el estómago se ha realizado entonces este proceso de, digamos, de degradación, de descomposición de los alimentos, de separación de todos los nutrientes por una parte y todo lo que es desecho, entonces esto pasa al intestino delgado, donde las proteasas se encargan de separar todas las proteínas y de llevarlas entonces al torrente sanguíneo para que puedan ser obviamente transportadas a través del torrente sanguíneo directamente a nuestras células. Y por otra parte, una vez que el intestino delgado ha realizado su trabajo, pues entonces va esto viajando hacia el colon. En el colon tenemos 3 fases. Tenemos la fase ascendente, que es donde se adquieren todos los minerales, todas las vitaminas, toda la fibra, ¿sí?, que llevan los alimentos. Luego pasa al colon transversal, que es donde se absorbe única y exclusivamente la vitamina K que tienen nuestros alimentos, y posteriormente pasa al colon descendente, donde ya pues se une, digamos, con el intestino grueso, que es donde se absorbe, digamos, todo el agua que los nutrientes o que los alimentos tienen, y se absorbe por una parte y por el otro lado se va desechando lo que realmente ya no es necesario para el organismo. Sí, esto simplemente lo que quise fue mostrarles aquí gráficamente cómo funcionan todos estos órganos y cómo las enzimas que cada uno de ellos genera, pues realiza su función para poder hacer el proceso de digestión y que nosotros podamos estar entonces debidamente alimentados. Bueno, siempre hemos hablado de la importancia de ser
debidamente disciplinados con nuestros hábitos alimenticios. Y de la importancia también de nosotros poder establecer un horario adecuado, un horario, digamos, coherente también a la hora de nosotros tomar nuestros alimentos, ¿sí? Entonces siempre nosotros nos hemos identificado con 3 grandes comidas. El desayuno, que muchas personas dicen que definitivamente es la comida más importante del día, lo cual es totalmente cierto. Luego tenemos el almuerzo o la comida, como le dicen en algunos países, y finalmente la cena. Acá hay algo que quiero destacar. Generalmente estos son, digamos, como lo vemos de este lado del mundo, las 3 grandes comidas que nosotros debemos consumir, ¿sí? O que debemos ingerir en el día. Ahora bien, dentro de estos 3 grupos hay 2 que se unen para entonces convertirse en 5 comidas, que es lo que nosotros solemos llamar meriendas, ¿de acuerdo? Entonces, les comentaba hace un instante que el desayuno es la comida más importante del día. En efecto, el desayuno es la única de las 3 comidas que nosotros no debemos saltarnos. Si usted quiere acostarse a dormir sin cenar porque de pronto almorzó tarde, porque ingirió una merienda a fin de tarde y de pronto usted siente que su estómago todavía está lleno y usted perfectamente puede irse a dormir sin comer, no va a pasar nada si usted no cena. Ahora, si usted se levanta muy temprano y salta el desayuno y usted une esa primera comida con el almuerzo, probablemente en ese momento se van a generar o en el interín ciertos trastornos metabólicos que a la postre terminan afectando su estado de salud. ¿Okay? Entonces, importante que el desayuno sea tomado con mucha disciplina, con mucha religiosidad. La Universidad de Harvard, y específicamente la Escuela de Medicina, nos hace mención, o digamos, nos introduce un nuevo concepto que es el de las meriendas inteligentes, o denominadas en inglés Snack Smart. ¿Qué son los Snack Smart? Los Snack Smart son estas meriendas que nosotros debemos tomar entre el desayuno y el almuerzo, por decir, a mitad de mañana, y entre el almuerzo y la cena, supongamos tipo 3, 4 de la tarde. Ok, una acotación. Es importante siempre que la cena sea tomada antes de que oscurezca. Es recomendable que se tome entre las 6, 6:30 de la tarde, máximo 7 de la noche. ¿Sí? De esa manera nosotros garantizamos que ese alimento que estamos consumiendo no vaya a convertirse en un alimento tamásico. Cuando veamos las 3 cualidades de los alimentos vamos a poder desarrollar eso. Pero los médicos además recomiendan que esa última comida se haga con la luz del día. De esta forma, cuando nosotros vayamos a dormir, nos aseguramos que nuestro organismo se ha encargado de digerir debidamente estos alimentos y estaremos nosotros en mejores condiciones de poder conciliar sueño. ¿Okay? Entonces, ¿qué son las meriendas inteligentes? Bueno, simplemente son unas porciones que nos recomienda la Universidad de Harvard y específicamente la facultad de la Escuela de Medicina, donde nos dice, bueno, ustedes pueden consumir o ustedes deben consumir en esas meriendas productos de tipo natural y que sean saludables. Olvídense, por ejemplo, de consumir productos procesados. ¿Qué pueden consumir ustedes? Por ejemplo, granos integrales, ¿sí? También pueden inclusive repetir parte de lo que desayunaron. Si ustedes desayunaron, digamos, tenían un plato debidamente balanceado, siguiendo la recomendación que la misma Escuela de Medicina de Harvard nos ha dado, ustedes pueden repetir una pequeña porción de lo mismo que comieron en el desayuno, si lo desean, ¿sí? Ahora, si no quieren eso, pues ustedes pueden hacer lo que llaman una combinación high-low. ¿Qué es una combinación high-low? Bueno, es algo similar a lo que ustedes ven, por ejemplo, en el gráfico. Es simplemente una combinación de ciertos vegetales con una fuente de proteína que puede ser, por ejemplo, aquellas personas que no sean veganas, con yogur, y eso perfectamente les va a cubrir los requerimientos que ustedes van a necesitar en esa hora del día, ¿sí? También pueden incorporar frutos secos como las nueces. Inclusive aquí solamente mencionamos las nueces, pero pueden ser, por ejemplo, las nueces, puede ser el maní, pueden ser las avellanas, en general cualquiera de este tipo de semillas, ustedes las pueden consumir en este horario, ¿sí? De igual manera, ellos mencionan o introducen una categoría llamada combo snack. ¿Qué es el combo snack? Algo similar a lo que ustedes ven del punto 3 como esa imagen, que es simplemente una combinación entre vegetales y una fuente proteínica. Sí, es básicamente lo mismo. Luego, ellos dicen que estas meriendas, ellos introducen acá un término en inglés, dice snack mindfully,
que esto no es más que cuando ustedes estén consumiendo esa merienda o cuando nosotros estemos ingiriendo esta merienda, le demos la debida concentración a ese proceso, ¿sí? Es parte de lo que es ese ritual de la alimentación. Por eso es tan importante que cuando nosotros vayamos a comer, nuestra mente esté en absoluta calma, que nuestro cuerpo esté sereno completamente. No se recomienda, por ejemplo, ingerir comidas con apuro o con prisa, ¿sí? Porque definitivamente toda esa energía pasa a nuestros alimentos y así van a nuestro interior. Entonces, cuando nosotros vamos a comer, debemos, en primer lugar, ofrecer esa comida, y aquí entramos en un aspecto mucho más espiritual de, pues, quienes no sabemos recitar el Brahmarpanam o cualquier otra oración que permita bendecir esos alimentos, ofrecerlos a nuestro maestro, agradecer obviamente a nuestro Dios, permitirnos tener ese alimento en ese momento, y en ese momento nosotros convertimos ese alimento en prasad, ¿sí? Palabras más, palabras menos, eso es lo que quiere decir el punto 6 con Snack Mindful, que es simplemente santificar los alimentos a través de un proceso de concentración, de ofrenda, de entrega a nuestro Dios. Ellos dicen que, bueno, simplemente nosotros podemos llevar, si tenemos un trabajo y no nos da tiempo de ir a nuestra casa a almorzar, nosotros podemos llevar en nuestras viandas o en nuestras nocheras estas comidas y perfectamente tomarnos un espacio de 5 o 10 minutos en un break que hagamos tanto a mitad de mañana como a mitad de tarde para nosotros consumir este tipo de alimentos. Y bueno, finalmente nos dicen también, para aquellos que lo deseen, pueden consumir una bebida saludable. Que es una bebida saludable? Un licuado de frutas, por ejemplo, o un licuado de proteínas, si son de origen vegetal, pues por supuesto mejor, o cualquier otro tipo de bebida que simplemente nos aporte estos jugos verdes, por decir, si nos gustan también podemos consumirlos, ¿ok? Luego, acá ya comenzamos entonces a entrar un poquito más en profundidad. Acá ya nosotros vamos a comenzar a dar los primeros pasos en lo que es esa transición desde una dieta omnívora hacia una dieta vegetariana. Uno de los grandes temores que tienen siempre las personas que, por ejemplo, consumen carnes y que quieren o pretenden dar ese paso hacia el vegetarianismo, es que se preguntan, bueno, ¿qué voy a comer? Si de pronto no tienen los hábitos alimenticios o no tienen la información sobre cómo sustituirlo, muchas veces conviene entonces las dudas, vienen esas preocupaciones, viene el temor a, por ejemplo, no alimentarse bien y a que pueda descompensarse, cosa que por supuesto nos ha pasado a todos. Yo particularmente, que soy un vegetariano convertido, la primera oportunidad que yo me hice vegetariano, simplemente por no disponer de esta información, no supe balancear mi dieta, ¿sí? Y así como a mí, pues a muchas personas les ha pasado. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Bueno, simplemente no adquirir los nutrientes que debía adquirir, los que realmente mi cuerpo requería. No supe sustituir las proteínas animales por las proteínas de origen vegetal y comenzaron definitivamente los problemas. Vino una descompensación, obviamente mi organismo se enfermó y pues fui al médico, y el médico que me atendió en aquel momento me dijo, ¿sabes qué? Simplemente tienes que o comienzas a comer carne nuevamente o te mueres. Me lo dijo así de crudo. Quizás yo me hubiese tenido la suerte de conseguirme un médico que me dijera, oye, si quieres ser vegetariano, hay ciertos alimentos que de pronto te proveen de los aminoácidos que requiere el organismo, de las proteínas que requiere el organismo, y tú vas a conseguir fuentes de proteínas vegetales de mucha mejor calidad que las proteínas de origen animal, y las puedes conseguir en tales y cuales alimentos. Eso me hubiese hecho obviamente mucho más fácil o mucho más sencillo para yo continuar, digamos, transitando por el sendero del vegetarianismo. Pero no fue muy suerte en ese momento, así que volví otra vez a irme a la dieta omnívora. Ya cuando volví a dar el paso hacia el vegetarianismo, bueno, ya contaba con mucha más información, con mucha más madurez, con un sentido espiritual también mucho mayor definitivamente, y quizás en ese momento ya me sentía como mucho más preparado también para dar ese paso. Entonces fue un proceso bien armónico, fue un proceso mucho más sencillo, fue un proceso mucho más armonioso, fue un proceso mucho más consciente también, y eso definitivamente tiene sus ventajas. Entonces,
Lo primero que debemos hacer nosotros, hablábamos en la presentación anterior, es fijarnos una rutina alimenticia, ¿sí? Nos levantamos en la mañana, es el momento ideal, por ejemplo, para nosotros consumir frutas, ¿sí? Se recomienda que las frutas sean consumidas antes de que nuestro estómago reciba la primera porción de comida. Es decir, apenas nos levantamos, ingerimos una buena porción de agua y también, obviamente, las frutas. Ese es el momento adecuado para ingerir las frutas. ¿Por qué? Porque cuando el estómago está vacío, las frutas liberan ácidos grasos de cadena corta y esto hace que la extracción de la fibra que contiene la fruta, así como la fructosa que contiene la fruta, sea asimilada de una forma mucho más eficiente. Entonces, de esa manera nosotros aprovechamos los nutrientes que la fruta trae de una forma mucho más, digamos, beneficiosa. ¿Ok? Entonces, una vez que nosotros consumimos nuestra porción de frutas, entonces allí sí podemos ya pensar en el desayuno. ¿Qué vamos a comer nosotros en el desayuno? Fíjense ustedes pueden ver, por ejemplo, en esta imagen que está en este plato dibujado acá en la pantalla, la mitad del plato, un 50%, está compuesto por elementos de origen vegetal, ¿verdad? Donde vemos algunos frutos, algunas hortalizas, algunos vegetales, ¿verdad? Inclusive vemos unas hojas de color verde, vemos, por ejemplo, patatas o papas, vemos algunos guisantes, etcétera, ¿verdad? Luego vemos del lado derecho una mitad que está dividida en dos a su vez, donde tenemos entonces un cuarto, digamos, compuesto por proteínas, y entonces en este caso, ojo, esta imagen nos la traemos nosotros de la Universidad de Harvard y fue la primera aproximación que nos daban sobre cómo balancear nuestras comidas, ¿verdad? Cómo dibujar un plato adecuado en aquel momento. Entonces ellos todavía en ese momento pues no tenían, digamos, los estudios recientes sobre todo este tema de la importancia de sustituir las fuentes de proteína animal por las vegetales, y es por eso que ustedes ven, por ejemplo, en el cuadrante superior derecho de esa imagen, ven huevo, ven un trozo, creo que de salmón, me parece, de pescado, etcétera, ¿no? Y luego ven abajo, pues digamos, todo lo que son los cereales o los carbohidratos que vienen representados en este caso por pan, por pasta, por arroz, por quinoa y otras semillas, ¿sí? Entonces, Harvard en aquel momento nos decía, así es como deben ser tus comidas, todas, tanto el desayuno como el almuerzo como la cena. Sin embargo, vamos a ver un poco más adelante cómo esto irá sí, cambiando. Inclusive la semana pasada lo mostramos, cuál fue el primer plato saludable y cuál fue el último que Harvard recomendó, donde ya definitivamente la ingesta de proteínas de origen animal es prácticamente nula, ¿sí? Casi cero. Entonces, retomando el punto, lo más importante es definir nuestros horarios de comida. Si nosotros desayunamos, por decir, a las 7 de la mañana, pues procuremos que todos los días tomemos el desayuno a la misma hora, ¿sí? Es recomendable que haya un espacio entre el desayuno y el almuerzo de por lo menos 5 horas, ¿sí? Es un espacio más que suficiente para que el organismo pueda realizar su proceso de digestión de una forma adecuada y preparar entonces el organismo para la siguiente porción de alimento, que sería en este caso el almuerzo. Entonces, si desayunamos a las 7, pudiésemos tomar nuestro almuerzo, por ejemplo, a las 12. Y en el interín, supongamos a las 10 de la mañana, 9:40, 9:50 de la mañana, podemos tomar entonces los desayunos o las meriendas inteligentes, como lo veíamos en la presentación anterior, ¿sí? Entonces, posterior al almuerzo, nosotros, de igual manera, si tomamos el almuerzo, por decir, a las 12, la cena deberíamos tomarla por lo menos a las 5 o 6 de la tarde, ¿sí? De manera tal que sea antes de que oscurezca. Y en el interín, entre el almuerzo y la cena, por allí tipo 3 de la tarde, pudiéramos nosotros perfectamente tomar nuestra segunda merienda inteligente. ¿Ok? Entonces es importante que esa rutina, que ese hábito se mantenga y que procuremos nosotros pues que sea realmente cumplible, ¿sí? Que independientemente de nuestros compromisos, nosotros podamos ser rigurosos con nuestros hábitos alimenticios. Eso es la primera recomendación que nos da la Universidad de Harvard para nosotros transitar de una dieta omnívora a una dieta vegetariana. Luego, cuadramos entonces los platos, cada uno de los platos, siguiendo esa recomendación que ellos nos dan. Bueno, en este caso, obviamente, vamos a suprimir las fuentes de proteína animal por las fuentes de proteína vegetal, ¿sí? Y pues ya en este momento nosotros podemos comenzar a pensar, por ejemplo, bueno,
¿cómo voy a hacer esa sustitución de proteínas? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es eliminar las carnes digamos, de origen animal, ¿sí? Y comenzar a sustituirlas por carnes de origen vegetal. Allí, por ejemplo, podemos conseguir múltiples opciones. Podemos conseguir la soya, podemos conseguir los granos, por ejemplo, que son una fuente de aporte proteínico muy valioso para nuestro organismo. Todos los vegetales de tipo de hoja verde, por ejemplo, también aportan una gran cantidad de proteína. Podemos conseguir, por ejemplo, la soya, que es un elemento sumamente importante y es el único elemento que nos aporta los 9 aminoácidos esenciales que requiere el organismo, ¿sí? También tenemos, por ejemplo, el seitán. Para quienes no conocen el seitán es una preparación que se hace a partir de la harina de gluten. Hoy día está muy de moda esto de los alimentos gluten free, y la verdad es que sobre esto hay un gran mito y de pronto cierto desconocimiento también. Cuando yo me refiero, por ejemplo, a la harina de gluten, es una harina que se hace a partir de la separación de lo que es la proteína del almidón como tal, ¿sí? O sea, lo que vamos a consumir nosotros en esa harina de gluten es la proteína pura, eso no lleva ningún tipo de almidón. Con esa harina se hacen preparaciones. Usted puede, por ejemplo, hacerse, imagínese, para aquellos que comen carne, una simulación de una carne guisada o de un filete. Usted le puede dar una forma de hamburguesa, por ejemplo. Y ahí entramos en otro terreno como son las mimetizaciones de alimentos, pero más o menos para que se hagan una idea de qué tan versátil puede ser esa harina de gluten. Esa harina de gluten generalmente se consigue en los supermercados, y si no, pues en las tiendas naturistas, no sé cómo los llamen en Perú, pero quizás estas tiendas donde venden productos de origen natural, seguramente allí ustedes la van a conseguir. Hay diversas marcas y yo después les puedo compartir si quieren algunas a través del chat para que ustedes más o menos puedan guiarse y buscarlas por esas marcas. Bueno, de igual manera, ir sustituyendo también los lácteos para aquellas personas que deciden asumir una dieta vegetariana o vegana, pues ya pueden comenzar a pensar también en los lácteos basados en vegetales, como por ejemplo la leche de coco, la leche de almendra, la leche de alpiste, la leche de avena, la leche a base de nueces, en fin, hay muchísimas hoy día que se pueden preparar a base de todos estos productos y que aportan las mismas cantidades de proteínas, incluso hasta más de las que ustedes pueden conseguir, por ejemplo, en las leches de origen animal. Pues de igual manera el huevo, ¿no? El huevo pues ya comienza a ser un elemento que no es indispensable y pues ya ustedes van a estar adquiriendo de la fuente vegetal todas las proteínas que el organismo requiere, así que no va a ser necesario que ustedes consuman, por ejemplo, huevos. Una vez que se ha hecho, digamos, que se ha cumplido esta primera fase donde ya se sustituye formalmente cada una de las proteínas de origen animal por la fuente vegetal, entonces ya nosotros vamos a incrementar a partir de allí la ingesta de los carbohidratos simples y complejos. Hablábamos la semana pasada sobre la importancia de no suprimir de nuestra dieta los carbohidratos, ¿sí? Son el elemento que aporta una fuente de energía mayor a nuestro organismo y por ende no pueden ser suprimidas. Yo particularmente critico mucho estas dietas donde la persona, pues con tal de quitarse varios kilos de una manera abrupta o de una manera acelerada, de una manera rápida, suprime completamente la ingesta de carbohidratos de su dieta. Y pues comienzan los problemas. La persona en efecto va a adelgazar, la persona va a bajar de talla, pero esa disminución de talla no va a ser un proceso cuidado, no va a ser un proceso armonioso, armónico, va a ser precisamente porque la persona lo que está es desnutriéndose, no es precisamente porque la persona esté quitando grasa, ¿ok? Entonces, ojo con esto. Cuando nosotros vamos a una dieta para bajar de peso, podemos rebalancear nuestros platos, pero lo que no podemos es suprimir los carbohidratos porque entonces viene, lo veíamos la semana pasada, la desnutrición, y en este caso por parte de carbohidratos o de hidratos de carbono que son los que requiere nuestro organismo. Entonces, cuidado con esto. Entonces, ¿qué sí vamos a hacer nosotros? Bueno, comenzar a mirar los carbohidratos de mejor calidad. Veíamos, por ejemplo, la semana pasada también cuál es la importancia de nosotros eliminar, por ejemplo, las pastas, que son las pastas tradicionales, y poder consumir, por ejemplo, si nos gusta, las pastas de origen integral.
el pan integral, pero el verdadero pan integral, no el pan integral que se consigue en el supermercado, que no es más que el mismo pan, simplemente con un jarabe o con un colorante añadido y con un poco de semilla o de fibra de pronto añadida al pan, pero es el mismo pan hecho con harina a base de levadura, etcétera, ¿sí? Ese no es el pan integral que nosotros debemos buscar. El pan integral que nosotros debemos buscar es aquel que es hecho a partir de la molienda del mismo grano, por ejemplo, de centeno se recomienda mucho, pero que es un pan hecho realmente de la misma semilla, ¿sí? Entonces, cuidado con esto de los panes integrales porque sobre esto hay un gran mito. Los granos cocidos, de igual manera, por ejemplo, las lentejas, los garbanzos, las arvejas, los frijoles, porotos, todos estos son una fuente de hierro y de proteína muy grande y definitivamente le va a aportar todo lo que el organismo requiere. Y cuando hablamos nosotros de la diferenciación entre los carbohidratos simples y los complejos, bueno, recuerden, la diferencia de estos es que los carbohidratos simples están compuestos por todas las fuentes vegetales, como por ejemplo la fruta, las hortalizas, los vegetales, las legumbres, ¿sí? Y los complejos, los que tienen en su contenido almidón. Por eso es que la papa, por ejemplo, no entra en el complejo de los carbohidratos simples, porque tiene un alto contenido de almidón. Entonces ya la papa pasa a ser un carbohidrato complejo, junto con, por ejemplo, el pan, la pasta, el arroz, digamos, todos estos elementos, ¿sí? Bueno, es importante que nosotros, en la medida que vayamos avanzando en este proceso, incrementemos cada vez más el consumo de frutas y verduras, ¿sí? Fíjense ustedes cómo en el dibujo del plato de Harvard, por lo menos el 50% de ese plato está compuesto por productos de origen vegetal. Hacia eso es que tenemos que apuntar nosotros, ¿sí? Les puedo asegurar, y esto es una pregunta que siempre nos surge en las charlas, ¿cómo sabemos nosotros? Me pregunta a veces la gente, y también yo me preguntaba mucho eso anteriormente, ¿cómo me puedo asegurar yo que realmente esté llevando una dieta saludable, un plato balanceado de forma adecuada? Pues esta es la guía, esta es la mejor referencia, ¿sí? Por lo menos el 50% hortalizas, frutas, vegetales y preferiblemente en su estado natural. Eviten, por ejemplo, las frutas congelarlas, porque generalmente en un proceso de congelación o en el proceso de cocción tienden, por ejemplo, a perder nutrientes. Entonces, lo ideal es consumirlas en su estado natural para poder ser aprovechados los nutrientes de una forma mucho más eficiente. Y pues ya una vez que nosotros transitado hacia esta fase, ya nosotros nos vamos a dar cuenta que realmente de nuestro plato solamente el 20-25% máximo debe estar representado por las proteínas. Realmente el organismo no necesita más de eso, ¿sí? Ya una vez que nosotros hemos depurado nuestro organismo, que hemos desintoxicado nuestro cuerpo, que hemos, ustedes lo van a ver, por ejemplo, las personas que actualmente tengan una dieta omnívora y den el paso al vegetarianismo, en un lapso de no más de 2 meses, mes y medio, ustedes van a comenzar a ver una transformación física en su organismo, en su cuerpo, bien importante. Van a comenzar a perder peso, pero no es, ojo, si ustedes siguen estas recomendaciones, esa disminución de peso no va a ser por desnutrición, sino simplemente por un proceso de desinflamación que va a comenzar a darse en su organismo a partir de la desintoxicación y de la purificación de todo el cuerpo. Entonces es una cosa que parece mágica, pero pues es una realidad, es algo que ustedes mismos van a poder experimentar. Entonces, una vez que ya nosotros hemos hecho estos cambios, que hemos adecuado nuestro plato, ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, que el plato de la cena ya va a ser cada vez de menor tamaño, porque su organismo les va a comenzar a hablar, su organismo le va a comenzar a decir, oye, ¿sabes qué? Yo no necesito consumir tanto alimento en la noche si yo he tenido, por ejemplo, mis meriendas inteligentes, si tuve un buen desayuno, tuve un buen almuerzo, realmente el cuerpo te va a decir, no necesito que me des una porción de comida tan grande a la cena, porque bueno, además durante el momento de dormir, la quema de calorías y el requerimiento energético de nuestro cuerpo se disminuye sustancialmente. Entonces no necesitamos nosotros tener una cena, digamos, tan abundante, porque realmente nuestro organismo no lo necesita. Por el contrario, eso sí nos puede ocasionar entonces trastornos metabólicos. Entonces es importante estas recomendaciones para que ustedes puedan tener éxito en su transitar. ¿Okay? Bueno, acá quiero comentarles sobre una cita de nuestro amado Satya Sai Baba, extraída de Lluvias de Verano, específicamente del tomo 6, capítulo 17, donde nos dice: los que practiquen la meditación
habrán de abstenerse del consumo de carnes. Hemos de recordar de manera constante que el Dharma supremo lo constituye la no violencia. Fíjense ustedes qué interesante. Aquí ya se conjuga otro elemento. Aquí ya nos dicen, bueno, ya ustedes saben definitivamente que el consumo de carnes no es beneficioso para la salud. Pero adicionalmente nos dicen, si ustedes practican la meditación, entonces deben abstenerse de consumir carnes. ¿Por qué? Bueno, ya veíamos la semana pasada el impacto que tiene el consumo de productos de origen animal en nuestra mente. Sí, recuerden ustedes que la meditación al final es una práctica espiritual recomendada por nuestro maestro Satya Sai Baba y por muchos otros líderes espirituales, justamente para buscar ese equilibrio entre lo que es nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestra alma. Sí, es una práctica espiritual básicamente para lograr el dominio y el control de la mente. ¿Ok? Entonces es importante que para que esto pueda ser eficiente, para que nuestra práctica realmente alcance el objetivo que conlleva en sí, nosotros debemos combinarla con buena alimentación. Ya sabemos que los científicos nos lo afirman, ahora nuestro amado Satya Sai Baba también nos dice, cuidado, porque si no simplemente esto se convierte en una mera pose. Entonces el objetivo de la meditación no lo van a alcanzar. Por eso es que se recomienda que no se consuma carne. Y adicionalmente ya se nos da entonces una introducción a uno de los grandes pilares de la organización SAI y del mensaje en sí de nuestro amado Satya Sai Baba, que es justamente la práctica de la no violencia, que es uno de los 5 valores humanos que compone en sí el mensaje de nuestro amado avatar. ¿Okay? Entonces, fíjense ustedes qué importante es que nosotros podamos combinar nuestra práctica espiritual con una alimentación saludable o sáctica para que podamos alcanzar el objetivo planteado. ¿Okay? Bueno, mucho se ha hablado últimamente sobre un tema que realmente pues, está en boga, que es la famosa huella de carbono, ¿sí? El impacto que se tiene o el rastro que se deja en la huella de carbono a raíz de, bueno, todas nuestras prácticas económicas, industriales y en general todo lo que es nuestro estilo de vida. Una de las cosas que nosotros tenemos que velar también como aspirantes espirituales y sobre todo pues hemos visto en nuestra organización SAI cómo se han implementado una serie de proyectos como por ejemplo el proyecto de Serve the Planet que justamente se dirige o se crea para precisamente crear un punto también de conciencia y de análisis sobre el impacto que se está teniendo en nuestro medio ambiente a raíz de todo lo que nosotros pues, hacemos en el día a día, ¿sí? Fíjense que otro aspecto importante aquí es no solamente cuidar nosotros nuestra alimentación, digamos el aspecto meramente físico y las repercusiones que tiene nuestro organismo, sino veíamos la semana pasada también cómo nosotros nos interrelacionamos con nuestro entorno, con el medio ambiente y cómo también nos hacemos corresponsables de ese equilibrio externo, ¿sí? Pues fíjense que aquí se introduce entonces un nuevo elemento, es los dos que ya hemos mencionado y cómo podemos combinar eso entonces con un aspecto ecológico, que realmente nosotros podamos decir, bueno, no solamente nos sentimos bien nosotros, somos corresponsables del bienestar social, pero además estamos haciendo o causando un impacto ecológico realmente bajo, pequeño, a través de nuestra alimentación. Fíjense ustedes, ¿cómo es que se llega a esto? Bueno, la revista Science en el año 2018 publicó un estudio llevado a cabo por Puran Nemesek, donde ustedes me van a disculpar de pronto los que no tengan el dominio del idioma inglés, pero acá yo les voy a explicar, no se preocupen. Donde, pues básicamente, la revista, pues, mostraba el resultado de un estudio mediante el cual se mide el impacto que tiene cada uno de los alimentos en esta famosa huella de carbono, o el impacto que tiene, digamos, en las emisiones de gas, por ejemplo, en el medio ambiente, ¿no? Y cómo cada una de las industrias contribuye a que justamente ese impacto sea menor o mayor. Entonces, fíjense ustedes lo siguiente. Aquí ellos simplemente citan una serie de alimentos mediante el cual determinan que esa actividad económica, digamos, en ese proceso industrial de producción de cada uno de estos rubros, se llega a un impacto sobre justamente la huella de carbono, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vemos cómo los productos cárnicos, fíjense que son los que están, digamos, liderando esa lista. Tenemos, por ejemplo, la carne de cordero,
todos los que son estos mariscos como langostinos, digamos, que son de cultivo, que son criados, ¿sí? Que no se dan de forma natural en el mar, sino que son empresas o sociedades que se dedican a la producción de estos rubros. El chocolate, por ejemplo, también, todo lo que es la práctica de la piscicultura, las granjas, por ejemplo, de cerdos, bueno, el pollo, etcétera. Fíjense ustedes cómo tienen un alto impacto, por ejemplo, en la huella de carbono, ¿sí? Esto viene expresado por 3 elementos. Por ejemplo, el low impact quiere decir el impacto que se tiene en la contaminación o en el impacto que se tiene sobre las aguas, las prácticas de cada uno de estos rubros, digamos, las prácticas industriales de cada uno de estos elementos, de la fabricación o de la producción de estos elementos. El término, el average, digamos, lo que es ese color naranja, que es lo que está en el medio, en la parte de arriba, es el impacto que tiene sobre los suelos, y el height impact es el impacto que tiene en términos de emisión de gases, ¿sí? en el aire en general. Entonces, fíjense ustedes cómo, por ejemplo, la industria de la carnicería tiene un altísimo impacto, por ejemplo, en cada uno de los 3 rubros. Si nosotros nos vamos a la escala que está en el eje de las abscisas, vamos a ver kilogramos, por ejemplo, de emisiones de gases por porción. Entonces, fíjense ustedes cómo las que están arriba son las que tienen un mayor impacto tanto en el agua, en el suelo, como en el ambiente o digamos en el aire, ¿sí? A diferencia de estos, si nos vamos, por ejemplo, en la lista más o menos a la mitad, donde vemos el queso, bueno, ellos, por ejemplo, muestran ahí la cerveza también, que obviamente es un producto muy consumido hoy día en el mundo entero, pero por ejemplo, lo que son los productos lácteos, huevos, por ejemplo, el café, el tofu, los granos y las nueces son elementos que realmente tienen un impacto minúsculo sobre cada uno de estos 3 digamos, aspectos, ¿no? En lo que se refiere al impacto que deja en la huella de carbono, la práctica industrial de estas producciones, de estos rubros específicamente en cada uno de estos 3 grupos. Entonces, fíjense ustedes qué interesante esto, ¿no? O sea, no es solamente el daño que nos hacemos a nuestro organismo, sino también pensando nosotros con un sentido ecológico, nos hacemos corresponsables también con esta situación tan dramática y con este problema que está ocasionando tantos trastornos, ya vemos, pues atmosféricos, producto justamente del calentamiento global y de todo esto que ya conocemos, ¿no? Bueno, del lado derecho, en esta misma lámina, ustedes van a ver, pues, en la parte superior, el plato de Harvard. Esta es la última actualización que nos da. Fíjense cómo esa 50% que está de color verde representa básicamente lo que es el consumo de vegetales, de alimentos de origen vegetal, frutas, etcétera. Y si ustedes ven del lado derecho de ese plato, lo que corresponde a ese triángulo color rojo es lo que la Universidad de Harvard dice que debería, para aquellas personas que tienen una dieta omnívora, representarse, por ejemplo, por las proteínas de fuente animal. Es decir, cada vez menos recomiendan ellos el consumo de carne. Ya hemos visto por el aspecto del beneficio, en este caso el perjuicio que ocasiona en la salud, pero también ya ligado a lo que es el impacto en el medio ambiente. Y pues básicamente ellos lo que dicen abajo es que, bueno, ya hemos visto que esto causa obviamente unos trastornos severos, pero ¿cuál es esa estrategia entonces que debemos seguir nosotros para reducir, digamos, el consumo de carnes? Ellos decían inicialmente carnes rojas y elevar o mejorar, digamos, la calidad de nuestro plato. Bueno, existe una metodología que la vamos a ver a continuación. Primero vamos a ver estas citas de Satya Sai Baba. Esto es extraído de Satya Sai Habla, volumen 33, capítulo 15. Nos dice Satya Sai Baba: hoy el mundo está perdiendo su equilibrio ecológico, ya que el hombre, por completo egoísmo, le está robando a la madre tierra sus recursos, tales como carbón, petróleo, hierro, etc. Como resultado, encontramos terremotos, inundaciones y otras devastadoras calamidades naturales. La vida humana encontrará satisfacción solo cuando se mantenga el equilibrio ecológico. Equilibrio en la vida humana y equilibrio en la naturaleza, ambos son importantes. Entonces, fíjense cómo también esto tiene muchísima relación con la lámina que estábamos viendo anteriormente. Es decir, debemos ocuparnos nosotros de hacer un buen uso de nuestros recursos naturales, y eso pasa también por la alimentación que nosotros llevamos. Y nos muestra, bueno, parte de las consecuencias que se dan
hoy día por todos estos fenómenos naturales, precisamente como parte de ese descuido o ese egoísmo nuestro, el egoísmo humano, de robarle a la madre tierra tales recursos como mencionas antes ahí, el carbón, el petróleo, entre otros, ¿ok? Como por ejemplo todos estos fenómenos como los terremotos, las inundaciones y otras calamidades son producto justamente de esa inconsciencia en nuestro actuar. Entonces es importante que nosotros miremos no solamente el equilibrio en lo humano, en lo físico, en lo que respecta a nosotros, sino también con nuestro medio ambiente. Bueno, les hablaba un poco sobre cuál es esa estrategia o esa metodología que recomienda la Universidad de Harvard para entonces nosotros convertir nuestra alimentación en una práctica, digamos, de bajo impacto también en nuestro medio ambiente, más allá de todos los beneficios que aporta nuestra salud. Nuevamente les pido disculpas, pero bueno, la fuente está en inglés, pero yo se los voy a explicar. Bueno, en primer lugar, ellos decían, bueno, mira, si tienes una dieta omnívora y comes carnes, digamos, habitualmente, bueno, lo primero que tienes que hacer es tratar de reducir el consumo de carnes rojas. Ellos hacían una diferenciación y decían que las carnes rojas en aquel momento pues son mucho más dañinas, mucho más agresivas que las carnes blancas, ¿sí? Entonces, en esa primera introducción decían, simplemente disminuye el consumo de carnes rojas, tanto como tú puedas, ¿ok? Luego, ellos se dieron cuenta de que, bueno, no es solamente las carnes rojas, sino que también ya como que hay otro elemento por allí que está causando ruido, que está haciendo daño. Entonces decían, bueno, también comienza a sustituir esas carnes rojas por carnes blancas. Es decir, sabemos que las carnes blancas son dañinas, pero quizás no tanto como las carnes rojas. Entonces, bueno, trata de hacer una sustitución y ya no comas tantas carnes rojas, sino busca más las carnes blancas. Bueno, después ellos se dieron cuenta, ha pasado un tiempo, de que definitivamente tanto la carne roja como la carne blanca, pues definitivamente causaban un perjuicio en la salud muy grande. Entonces se van a una siguiente actualización y le dicen, bueno, ¿sabes qué? En general consume menos carnes y disfruta o busca una mayor variedad en tus platos. Entonces fíjense cómo en la figura ustedes pueden ver cómo se incorporan elementos vegetales en gran medida, ¿sí? Entonces esto ya hace, digamos, como que un primer acercamiento sobre qué es lo que realmente debemos hacer nosotros y cómo debemos basar nuestra alimentación. Ellos, por ejemplo, recomiendan aquí alimentos basados en granos, en nueces, en granos enteros, bueno, otros vegetales, ¿no? Y que definitivamente deben incorporarse todas estas fuentes a nuestros platos de manera habitual. Y ya finalmente en sus últimos estudios nos dicen, ¿saben qué? Simplemente prioriza la calidad ahora de tus alimentos, de tus preparaciones y busca esos platos que realmente son saludables, que son realmente de beneficio para tu salud, ¿sí? Fíjense que en ese recuadro, por ejemplo, en el extremo inferior derecho, ya definitivamente desaparecen las proteínas de origen animal y simplemente nos dicen, ¿sabes qué? A esto es lo que tú tienes que apuntar. Tu estrategia debe ser en preocuparte cada vez más por estas preparaciones de origen vegetal, de mejor calidad, y esa es tu prioridad. Eso tienes que buscar, a eso tienes que apuntar, ¿sí? Fíjense ustedes, esto lo dice nuevamente la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard. Entonces, bueno, hemos visto, sí, digamos, todo lo que es el paso a paso, ese step by step, como se dice en inglés, pero realmente, ¿por dónde comenzamos? O sea, ¿cómo hacemos nosotros entonces que este proceso de sustitución sea amigable, que lo disfrutemos, que lo vivamos, que realmente nos guste, que nos sintamos cómodos, ¿no? Bueno, lo más sencillo, lo primero que debemos hacer nosotros, por ejemplo, es para esas personas que tienen una dieta omnívora, y realizar la alimentación o, digamos, platos con alimentos mimetizados. ¿Qué son los alimentos mimetizados? Bueno, simplemente son estos alimentos que simulan o que imitan, por ejemplo, proteínas de fuente animal. Fíjense ustedes ahí pueden ver, por ejemplo, en las imágenes del lado izquierdo una preparación que tiene seitán, esto es lo que yo les decía hace un instante que es el seitán. Pues en estos días tenía una discusión con una amiga, me decía, no, eso es tofu. Bueno, yo pienso que este seitán, pero si es tofu, de igual manera aplica, ¿no? El seitán era lo que les decía, que se prepara a base de harina de gluten, ¿sí? Luego vemos del lado derecho una hamburguesa, pues
un pan que no es que digamos del todo saludable, pero simplemente es una imagen ilustrativa sobre las cosas que se pueden hacer con proteínas de fuente vegetal. Por ejemplo, ustedes pueden ver en esa hamburguesa que la carne que está en su interior es de origen vegetal. Esto se puede hacer con soya, se puede hacer con quinoa, se puede hacer con avena, se puede hacer con lentejas, se puede hacer con garbanzos, bueno, con una infinidad de elementos y es parte, digamos, de ese ingenio y de esa creatividad que hay que tener para, aparte de disfrutar el momento, también comer de una manera sana. Bueno, definitivamente las leguminosas juegan un rol fundamental acá, ya se las mencionaba. Las arvejas, las lentejas, los garbanzos, los frijoles, los porotos, en general todos son una fuente de proteína y de hierro muy buena, muy eficiente y son un elemento fundamental. Además que les permite a ustedes tener variedad. Por ejemplo, les cuento yo acá brevemente, en mi casa acostumbramos todos los días a comer un grano diferente. Por ejemplo, hoy fue día de lentejas, ¿no? Mañana quizás sea garbanzos, pasado mañana quizás sea frijoles, y así ustedes no se aburren, digamos, de comer siempre lo mismo, que es parte de lo que le ocurre generalmente a las personas que cambian su alimentación de un estilo omnívoro a vegetariano y comen siempre lo mismo. Entonces llega el momento donde la persona dice, bueno, pero ¿sabes qué? Me siento aburrido, siempre estoy comiendo lo mismo y como que yo como que no me acostumbro a esto del vegetarianismo. Bueno, es parte justamente de esa técnica que tenemos que comenzar a implementar nosotros para buscarle, digamos, el interés al asunto y poder hacer de nuestra alimentación una práctica no solamente saludable, sino además divertida y variada. Entonces, pues hablábamos que en esta primera fase se deben cocinar esas mismas comidas tradicionales que nosotros solíamos consumir cuando teníamos una dieta omnívora y simplemente realizar la sustitución de carnes de origen animal por alimentos de fuentes vegetales. ¿Okay? Eso es lo primero que se debe hacer. Ya cuando vamos a una segunda fase, digamos, ya una vez que hemos dado ese paso de la mimetización de los alimentos y ya estamos nosotros con un organismo completamente desintoxicado, entonces vamos a buscar mejorarla, vamos a buscar un poco más de sofisticación. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, muy sencillo, ya comenzamos, por ejemplo, a sustituir las leches animales por leches vegetales. Les hablaba hace un instante, por ejemplo, hace un rato, sobre la leche de almendra, la leche de avena, la leche a base de nueces, la leche de coco, ¿sí? Todos estos elementos definitivamente juegan un rol fundamental y aportan una serie de nutrientes y de elementos esenciales para el organismo. Entonces, una vez que el cuerpo ya esté completamente limpio, depurado, se utilizan estas fuentes de proteínas que son de alto valor biológico y que reducen el consumo de calorías muchísimo, porque ya obviamente tienen un consumo de calorías mucho más bajo que las leches de origen animal. ¿Okay? Y adicionalmente estamos incorporando a nuestra dieta productos de alta calidad. Por ejemplo, si nos gustan los quesos, bueno, ya es un momento para nosotros comenzar a pensar en los quesos veganos, ¿sí? Y también, por supuesto, no menos importante, comenzar a darle una importancia cada vez mayor a los productos germinados. Fíjense ustedes, los productos germinados son la fuente de aporte de proteína más rico que existe, porque la proteína se absorbe en un 70%, ¿sí? Así es que se recomienda la práctica de la germinación y de eso quizás pudiéramos hablar en las siguientes charlas un poco para más o menos orientarlos cómo se hace este proceso de una forma eficiente. Pero definitivamente son un elemento sumamente importante en la dieta de cualquier persona que ya apunta hacia el veganismo. Fíjense, ya aquí estamos nosotros en una etapa, en esta segunda fase, de que ya cambiamos nuestra dieta de vegetariana a vegana, ¿sí? Ya no se consume huevo, ya no se consume, por ejemplo, leches o productos lácteos derivados de la leche de origen animal, sino por el contrario, todo de tipo vegetal. Siempre es recomendable que esto se dé de una forma gradual. Aquellas personas que todavía hoy día consumen carne y quieren transitar hacia el veganismo, les recomiendo que primero vayan a una fase de vegetarianismo, ¿sí? No lo hagan de una forma abrupta, de una forma tan drástica, porque las probabilidades de que se pueda fallar son altas, son importantes, sobre todo si no se cuenta con esta información, con estos detalles. Es bueno siempre que lo hagan de una forma planificada. No se trata de que le den largas, sino que ustedes lo hagan de una forma prudente. ¿Ok? Bueno, ya acá nos estamos aproximando al final de la presentación. Pues aquí queremos nosotros como
como mostrar cómo encaja esto de la alimentación sátvica con nuestros 5 valores humanos muy conocidos, que es donde se centra, digamos, el mensaje de nuestro amado Satya Sai. Y pues en el término a lo que se refiere a la verdad, ¿no? Ya hemos visto, hemos analizado aspectos científicos y también el mismo Satya Sai Baba nos ha dicho la importancia de no consumir productos de tipo animal. Fíjense que hay algo muy interesante. Satya Sai Baba nunca nos dice no coman, simplemente nos dice se recomienda, o nos dice no es conveniente, o nos dice no es correcto o no es adecuado. Al final la decisión es nuestra, ¿sí? Pero como somos todos aspirantes espirituales, como estamos en este camino justamente para evolucionar, entonces debemos comprometernos nosotros con la seriedad del caso, ¿no? Y fíjense ustedes, ya hemos visto, por ejemplo, que el ser humano es un ser herbívoro por naturaleza. Sí, veíamos el proceso de la fotosíntesis la semana pasada y veíamos cómo la proteína se obtiene de su fuente primaria a partir de un alimento vegetal, ¿correcto? Entonces, definitivamente el organismo está creado para eso. Y veíamos cómo funciona, digamos, el sistema digestivo y cada uno de los órganos que lo componen, todas las enzimas que participan en el proceso, y explicábamos la importancia de tener una dieta vegetariana y cómo si se consume carne, por ejemplo, el exceso de trabajo que le damos a nuestros órganos, pues es la que desencadena al final enfermedades crónico-degenerativas y otra serie de trastornos metabólicos. Pues hemos visto que los animales también se encuentran en la tierra para su propia evolución y no para convertirse en nuestro alimento. Esto lo dice Satya Sai Baba. Los animales no están creados por la divinidad para ser consumidos por nosotros, ¿sí? La carne no es un alimento esencial, ya que existen muchas y mejores otras fuentes de proteína de tipo vegetal. Por otra parte, la carne no es un alimento adecuado. Ya hemos visto los trastornos que le ocasiona a la salud, justamente debido a la putrefacción que se da en el intestino nuestro, y eso es responsable justamente de muchísimas enfermedades que se generan en el cuerpo humano. Por otra parte, la evidencia científica ya lo hemos visto, nos ha demostrado que las enfermedades físicas y mentales tienen su origen en los alimentos de origen animal y sus excesos, así como también los malos pensamientos y sentimientos. Fíjense ustedes que esto va muy orientado con lo que es la verdad. La verdad es nuestra esencia, es lo que somos nosotros, de dónde venimos, ¿sí? Bueno, acá está, aquí ya vemos, digamos, la vinculación que existe entre la alimentación, por ejemplo, y lo que es la no ingesta de carne con este valor. Por otra parte, ¿qué es la rectitud? Bueno, ya sabemos, la rectitud es la acción correcta, ¿sí? Es lo que se deriva de nosotros reconocer quiénes somos realmente. Entonces, si ya nosotros sabemos cuál es nuestro origen, cuál es ese principio de divinidad inherente en el ser humano, entonces ya estamos nosotros en capacidad de llevar un estilo de vida acorde a esos principios de la naturaleza, en perfecta armonía, ¿sí? La compasión es inherente al ser humano y así como la siente por todos los seres, debe sentirse por sí mismo, llamar cada célula de su cuerpo. Esto nos lo dice Satya Sai Baba. Nosotros debemos amar nuestro cuerpo, como a través de una alimentación adecuada, a través de ese sentido de amor también por todos los seres humanos y por todos los seres vivos, ¿sí? También nos dice el ejercicio físico es una parte vital en la dieta, ya que el hombre es un nómada y no es un sedentario. Nosotros debemos mantenernos constantemente en movimiento, en actividad. A eso se refiere específicamente este comentario. Por otra parte, los buenos hábitos y la generación de hábitos más saludables cada vez, hacia eso tenemos que apuntar. Por eso les hablaba sobre la disciplina en los horarios de nuestras comidas. Todo aquello que sea beneficioso para mí, para mi familia y para el planeta implica la no violencia. Definitivamente sí, no tenemos duda de que eso es así. Por otra parte, la paz, bueno, la paz simplemente es un elemento consecuencia de los otros dos, ¿sí? Si nosotros ya reconocemos nuestro principio de divinidad, actuamos coherente o en relación, digamos, a ese principio, ¿qué vamos a tener? Como consecuencia vamos a vivir obviamente en un ambiente envuelto por la paz. La paz es un producto, sí, es una consecuencia de la acción correcta y es un estado de la mente también, definitivamente sí. Cuando el hombre se alimenta adecuadamente, su cuerpo genera hormonas y neurotransmisores que le permiten la regeneración celular y su descanso se vuelve efectivo y reparador. Esto es dicho por Satya Sai Baba, ¿sí? La paz viene de un cuerpo sano y libre de enfermedad física y mental emocional. También nos lo dice Satya Sai Baba. La paz genera felicidad, pero por supuesto no puede ser distinto, ¿sí? Bueno, nuevamente llegamos entonces al amor. El amor es
es el amor que nosotros nos tenemos a nosotros mismos, a llevar un estilo de vida saludable, es el que podemos ofrecer a nuestra familia y demás, también a los demás seres. Lo veíamos en el módulo anterior, cómo nos relacionamos nosotros con el medio ambiente y cómo somos corresponsables de ese ambiente de amor, de paz, de cordialidad, ¿verdad? El amor propio nos lleva a los buenos hábitos, definitivamente, a actuar a partir de la rectitud, a comer bien, a dormir bien, a ver lo bueno, a hablar lo bueno, sentir lo bueno y hacer lo bueno. Es parte de lo que es nuestro proceso de alimentación. El amor es la fuerza que nos permite levantarnos y tomar mejores decisiones para nosotros y para los demás. Además nos acompaña hasta el final y nos permite el éxito en cualquier tarea. De esto no tenemos la menor duda. Y finalmente llegamos entonces a la no violencia. Si nosotros hemos venido cumpliendo cada uno de los pasos o de las recomendaciones que el avatar nos da, pues simplemente vamos a vivir, obviamente, actuando en consonancia con estos valores humanos. Finalmente, es importante que nosotros reconozcamos siempre que somos parte de este planeta y que contribuimos a disminuir la contaminación y las huellas de carbono generadas por la industria carnicera. Lo veíamos en el estudio que hizo la revista Science, publicado por la BBC. Cada ser en el mundo tiene un lugar y una función específica y es nuestro deber como seres humanos dotados de intelecto el actuar como guardianes de todos los seres y asegurarnos que tanto ellos como nosotros encuentren la felicidad. Esto es la espiritualidad en acción, hermanos. Esto es la forma práctica de nosotros llevar nuestro crecimiento espiritual y a nosotros poner en práctica lo que realmente nosotros hemos leído, lo que hemos estudiado, lo que nos dice Satya Sai Baba. No existe una prueba mucho más coherente, mucho más fehaciente que esto. Aquí vemos nosotros cómo llevar a la práctica todas estas conductas o estos hábitos aprendidos. Hay una frase que quisimos añadir en esta presentación, justo encima de nuestro Sarvadharma, que es el logo que identifica la organización SAI. Pues Satya Baba nos dice que cuando nosotros consumimos alimentos, en el caso, por ejemplo, de las personas que consumen carnes, son corresponsables, por ejemplo, por la matanza de esos animales, que no es realizada por la misma persona, sino por otros. Pero dice, ustedes son responsables por la muerte de esos animales. Ellos son asesinados porque ustedes se los comen. Esto es, bueno, realmente vergonzoso, ¿no? Cuando uno lee una frase como esta y de pronto uno todavía tiene en su dieta productos de origen animal, uno dice, oh, wow, o sea, definitivamente yo estoy interfiriendo con el karma de esos animales. Y lo veíamos en el valor de la verdad. Los animales no son creados, estos seres, para ser ingeridos por nosotros, para satisfacer nuestro paladar, sino para realizar un proceso evolutivo. Entonces, definitivamente tenemos que, para todo aspirante espiritual, pensar muy seriamente en este aspecto de la alimentación porque forma parte de nuestra evolución y también de la evolución de los otros seres vivos que forman parte de este entorno natural. Bueno, ya hemos llegado al final de nuestra presentación, nos excedimos unos 10 minutos más, les pido disculpas por este exceso. Yo espero que esta información haya sido valiosa para ustedes. Yo quisiera que entráramos en este momento en la fase de preguntas y respuestas. Me gustaría pues que, no sé, Carmen, si lo hacemos igual que la semana pasada, te encargas por favor de leerlas y yo con muchísimo gusto le doy respuesta a consultas. Pero antes quería pues comentarles un poco sobre qué es lo que vamos a ver en la próxima sesión. Vamos a ver las cualidades espirituales de los alimentos. Aquí entramos en lo que son los aspectos sádvicos, rajásicos y tamásicos, cómo se conjuga esto con nuestra alimentación, lo cual es sumamente importante. Vamos a hablar también la semana que viene sobre los superfoods o los superalimentos, que es algo que hoy día está de moda también, de lo cual se habla mucho. También vamos a hablar brevemente sobre los procesos celulares y cómo infiere la alimentación también en las enfermedades en nuestro organismo. Y finalmente, cómo transformar nuestra alimentación en una práctica espiritual. Esto lo vamos a ver la próxima semana. Y pues antes de pasar a las preguntas, recordarles que toda la información suministrada acá es extraída de distintas fuentes bibliográficas, principalmente los aspectos científicos de la página de la Organización Mundial de la Salud, con sus siglas en Internet, que es la primera que ustedes ven acá. Pues toda la información
en términos de mensajes SAI son extraídos de la página web saibabadice.org y por supuesto de la página de la FAO, que es una dependencia, un ente que depende, digamos, de la Organización de las Naciones Unidas, que es la que se encarga de promover toda una serie de políticas y de prácticas en términos de alimentación y, bueno, muchos otros elementos y actividades adicionales. Básicamente, estas son las fuentes de donde nosotros extraemos toda la información que aquí se presenta. Así que, bueno, por favor, coméntenme sobre sus dudas y con muchísimo gusto las puedan atender. Sí, claro que sí. Freddy, tenemos 3 preguntas por el momento. La primera creo que tiene relación con el primer alimento del día, que es el desayuno. Sí. Y nos consultan, ¿no es recomendable ayunar? Sí, les cuento algo. Definitivamente la práctica del ayuno es una recomendación que se da con fines muy específicos, ¿sí? En la nutrición nosotros vemos muchos elementos que son relativos, ¿ok? Lo que de pronto para una persona puede ser beneficioso, quizás para otra persona no lo sea, en términos de que cada organismo tiene requerimientos y tiene necesidades diferentes. Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos en términos de los elementos que debe llevar un plato, por ejemplo, para un atleta de alto desempeño, y lo comparamos con los requerimientos que de pronto debe tener una persona ya de avanzada edad, vamos a ver que definitivamente no se corresponde uno con el otro, ¿sí? De igual manera, elementos o prácticas como, por ejemplo, el ayuno, puede ser que para alguna persona con una finalidad en específico pueda ser en ese momento, en esa circunstancia beneficiosa. Sin embargo, el ayuno, de acuerdo a lo que establecen los estudios científicos llevados a cabo por todas estas instituciones dedicadas, digamos, a estudiar la importancia de la ingesta de los alimentos a primera hora del día, han determinado que definitivamente es imperante que el desayuno sea tomado con rigurosidad, porque es la primera comida que requiere el organismo para iniciar sus actividades. Es la fuente que provee todos los nutrientes, toda la carga calórica que realmente necesita y en términos de energía el organismo para poder llevar a cabo todas sus funciones desde muy temprano. O sea, imagínense, por ejemplo, un estudiante que va a la universidad o que va a un colegio y de pronto haga un ayuno. Difícilmente esa persona va a tener un nivel de concentración adecuado en su faena porque simplemente no está adquiriendo los nutrientes y las vitaminas que requiere y que al final son necesarias para llevar a cabo un proceso de formación, digamos, con ese nivel de concentración. Entonces, de acuerdo a mi percepción, definitivamente el ayuno no lo recomiendo, salvo, como digo, situaciones muy puntuales que así lo ameriten. ¿Ok? Perfecto. La segunda pregunta es, ¿en qué otros alimentos se puede encontrar la vitamina B12? Ok, justamente la semana que viene vamos a ver una tabla donde vamos a desarrollar cada una de las vitaminas y ustedes van a poder ver con mucho detalle a partir de cuáles vitaminas se obtienen qué nutrientes o cuál es la función de cada una de ellas y dónde conseguir nosotros cada uno de estos elementos. Entonces, yo la semana que viene les voy a hacer una presentación, sin embargo, si ustedes están en el chat, quizás mañana me permita hacer como que alguna referencia sobre las vitaminas y dónde conseguirlas para que ustedes puedan tener esa información. Pero lo vamos a ver la semana que viene justamente. Perfecto. Y la última pregunta dice, ¿el maíz, o conocido como cholo, es bueno? Sí. Sí, perfecto. Perdón, Carmen, no había terminado. No, sí, terminé. Vale. Sí, definitivamente el maíz es una fuente calórica de las más importantes. Fíjense ustedes, el maíz, la Secretaría de Sanidad de México desarrolló un estudio en el que determina que el maíz rojo, que por cierto acá en Panamá donde yo vivo no se da esa variedad de maíz y en Venezuela, mi país de origen tampoco, el maíz rojo, es decir, mientras más oscuro es, y ya les voy a hablar algo sobre el maíz azul, el maíz mientras más oscuro es, aporta mayor nivel de proteína y mayor contenido energético. Entonces, si lo ponemos por
digamos, por aporte, primero está el maíz rojo, bueno, primero está el maíz azul, que no sé si en Perú se da, luego viene el maíz morado, luego viene el maíz rojo, después del maíz rojo, el maíz amarillo, y finalmente el maíz blanco. En esa escala, en ese orden, es de mayor aporte proteico y calórico a menor aporte. Entonces, definitivamente el maíz es un elemento vital en la dieta de cualquier persona que decida transitar hacia el vegetarianismo o al veganismo. Es una fuente rica de aporte, digamos, tanto de proteínas como de energía. Entonces, altamente recomendado el consumo de maíz. Muchísimas gracias, Freddy. Bueno, esas son las 3 preguntas que hemos recibido. Si alguien de las personas, si alguna de las personas que ha participado no se encuentra dentro del chat interactivo al que hace mención Freddy, por favor, les vamos a agradecer que coloquen en el chat en este momento del Zoom su número telefónico, su nombre y país para pasarle la información a Freddy y que los pueda agregar a este grupo. Y creo que parece que no tenemos más preguntas, entonces Freddy, te agradecemos muchísimo el tiempo que has dedicado para hacer este servicio con todos nosotros y bueno, te esperamos entonces la próxima semana. Muchísimas gracias, Freddy, un abrazo grande para ti, tu señora y los nenes. Muchísimas gracias, para mí es un inmenso placer. Nuevamente les agradezco que ustedes se hayan tomado un espacio de su agenda a esta hora, ya cuando, digamos, es hora de descansar para recibir esta información y tengan plena seguridad que si ustedes lo están recibiendo es porque así lo quiere Satya Sai Baba. No es casual que ustedes estén recibiendo esta información y que nosotros con muchísimo amor estemos en capacidad de compartirla. Esta es una información que tiene que llegar cada vez a más personas y es parte del compromiso que tenemos nosotros desde nuestro rol como directivos de la organización SAI en nuestros países y además como aspirantes espirituales también y como personas que creemos en esto y que además lo practicamos, podemos darle fe pues de que realmente esto funciona, de que es la clave, este es el camino y que esto nos va a ayudar sobremanera en ese transitar y en ese camino espiritual. Así que gracias a ustedes por esta divina oportunidad. Con muchísimo gusto nos vemos entonces la próxima semana en este mismo horario el próximo viernes. En la medida que avancemos nos vamos a sumergir un poquito más en profundidades. Voy a procurar eso sí que la presentación no sea tan pesada para que pueda ser asimilada de forma adecuada. Sin embargo, de más está decirle, ¿no? Siempre pueden servirse consultarnos a través de nuestro chat interactivo o a través de mi chat en privado. Si no desean hacerlo a través del chat que hemos creado, por favor siéntanse en confianza de hacerlo y yo con muchísimo gusto podré atender sus consultas y sus dudas. Muchísimas gracias también y bendiciones para todos y cada uno de ustedes, que sea extensivo a sus familias. Om Sri Sai Ram. Om Sai Ram. Muchísimas gracias, Freddy, y les agradecemos a todos por su participación. Y vamos a dejar un minuto o un par de minutos más abierto el Zoom para poder anotar los números telefónicos de las personas interesadas en participar del chat interactivo. Muchas gracias, Freddy. Un abrazo grande. Om Sai Ram. Gracias. Otro abrazo para ustedes. Om Sai Ram.